El feudalismo fue el sistema político, económico y social característico de Europa occidental entre los siglos IX y XV. El origen del feudalismo se remonta al siglo IX, pues una consecuencia fue la inseguridad y los momentos de crisis y pobreza que siguieron a la muerte del emperador Carlomano en 814. La Europa feudal se encontraba fragmentada en numerosos reinos y estados independientes, cuyo gobierno recaía en reyes que consideraban que su poder procedía de Dios. La Europa medieval era un mundo agrario en el que la riqueza se fundamentaba en la posesión de la tierra. El centro de la actividad económica eran los feudos o señoríos, grandes territorios pertenecientes al rey o concedidos por este a la nobleza y al clero a cambio de sus servicios. Y en ellos estaba la reserva señorial y los mansos. La sociedad feudal era estamental, es decir, se dividía en órdenes, estamentos o grupos sociales a los que se le pertenecía por nacimiento. La nobleza guerreaba y defendía a la sociedad. El clero oraba por la salvación de la humanidad y los trabajadores realizaban las tareas necesarias para mantener y alimentar a los de otros dos grupos. Relaciones feudo-vasalláticas o de vasallaje se establecían entre el señor, que podía ser el rey o un gran noble o eclesiástico, y el vasallo, generalmente otro noble de menor categoría. Y las relaciones de servidumbre se establecían entre los campesinos y los señores. La nobleza era un estamento social compuesto por un reducido número de personas. Se dividía en dos grupos, diferenciados por su riqueza y poder. La alta nobleza, formada por los vasallos directos del rey, como duques, condes, marqueses y barones, y la baja nobleza, integrada por nobles de menor categoría, como los caballeros, las personas que podían mantener un caballo y el armamento de guerra. Los varones nobles giraba en torno a la actividad militar para la que se entrenaban desde muy jóvenes. Las damas nobles se casaban con la persona elegida por sus padres, debían obediencia total al marido y se dedicaban a dirigir a los sirvientes, educar a los hijos, orar y bordar. La nobleza se diferenciaba de los demás grupos sociales por la indumentaria y la alimentación. La alimentación con un mayor consumo de carne, la condimentación con especias caras como el azafrán, la canela y la pimienta y la elaboración de los alimentos con refinadas recetas. El armamento de un caballero constaba de armas defensivas, que era el yelmo, la cota de malla, el escudo, y ofensivas, la espada larga, la espada corta, el hacha, la lanza, la maza y el martillo. Las partes que constituían un castillo medieval eran el adarve, la barbacana, el foso, el matacán, el puente levadizo, el rastrillo y la torre de homenaje. Una de las mayores funciones del castillo era cuando los nobles residían allí, donde también se refugiaba la población del lugar en caso de peligro. El alto clero incluye al papa, los obispos, los abadeses y las abadesas de los grandes monasterios. El bajo clero comprendía a los sacerdotes y a los monjes de los monasterios. En lugares donde se habitaban distinguía al clero regular, que vivía entre los laicos y estaba integrado por obispos y sacerdotes, y al clero regular, que vivía en comunidad en un monasterio y estaba integrado por abades o monjes. Instalaciones artesanales: lagares, talleres de tejidos, forja, carpintería. Entrada exterior de la iglesia. Scriptorium. Se copiaban los libros antiguos. Entrada: atrio, iglesias, celdas de los monjes, claustro, pozo. Hospedería: se atendía a los peregrinos. Celdas de los monjes, cocina, refectorio, sala capitular, huerto y tierras de cultivo.
arquitectura románica utilizó la piedra como material principal. Los soportes interiores a base de columnas y pilares cruciformes, los arcos semicirculares o de medio punto y las cubiertas con bóveda de cañón, conseguida por la sucesión de los arcos de medio punto o con bóveda artista, formada por el cruce de dos bóvedas de cañón. La en relieve realizada en piedra se aplicaba a la arquitectura, donde se situaba en las portadas de entrada en los capiteles interiores de los claustros. La escultura extensa se realizaba en madera policromada o en marfil y sus temas eran poco variados. Se realizaba al fresco, sobre los muros interiores de la iglesia o sobre tablas recubiertas con una capa de yeso, colocadas delante del altar. Los campesinos de los feudos constituían la mayor parte de los estamentos de los trabajadores. Entre ellos se distinguían dos tipos: los villanos, que eran personas libres que podían vivir donde quisieran e incluso marcharse, y los siervos, que eran personas que no podían abandonar el manso que cultivaban. No obstante, podían poseer algunos bienes personales y el señor que les daba protección y justicia no podía golpearlos, matarlos o venderlos como esclavos. Los hombres realizaban las labores agrarias más pesadas, como arar, segar o talar árboles. Algunos desempeñaban también ciertos oficios como carpinteros, albañiles, panaderos o herreros. Las mujeres ayudaban en las tareas agrarias, como la siembra, la cosecha y la vendimia. Realizaban las faenas domésticas y cuidaban de los niños, hilaban y tejían. Algunas trabajaban también como sirvientas, lavanderas o jornaleras. Los niños se encargaban de los trabajos menos duros. A los 4 años comenzaban a colaborar en tareas de casa, buscando leña o cuidando los animales domésticos. Y a los 14 años, una vez alcanzada la mayoría de edad, empezaban a trabajar en las faenas agrícolas. La alimentación era escasa y monótona. En un 70% consistía de pan de cereales pobres como centeno, mijo o avena, que completaban con potajes de legumbres, verdura, leche y huevos. La vestimenta, confeccionada habitualmente por las campesinas, era de tejidos vastos de lana sin teñir y de color parduzco. Cada persona tenía un vestido que utilizaba durante todo el año. Las aldeas estaban habitadas por personas dependientes de un mismo señor feudal. Se construían en terrenos ganados al bosque con el esfuerzo de los campesinos y las campesinas. Los habitantes de las ciudades trabajaban en pequeños talleres, situados en una casa utilizada a la vez como vivienda y tienda de venta de los productos artesanales.